Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la previsión semanal en divisas que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito y cuando son las 19 horas y 0 minutos del horario internacional GMT de hoy viernes 21 de febrero de 2014 voy a realizar la previsión en los principales pares de divisas para la semana que viene del 24 al 28 de febrero. Como siempre y en primer lugar, les invito a que si tienen alguna duda sobre el mercado o quieren una capacitación eficiente para aprender a negociar en los mercados financieros, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras vías, bien de teléfonos, Skype, correo electrónico o formulario de contacto de nuestra página o bien a través del chat gratuito de nuestra página. Como siempre y en primer lugar, vamos a comenzar dando un repaso a lo que han hecho las cotizaciones de los principales índices bursátiles esta semana. Muy estable, todos ellos, tanto el IBEX como el Dow americano y el DAX alemán, se han mostrado bastante estables. Estamos viendo en la imagen la cotización del IBEX 35 español, como lleva toda la semana encontrando apoyo sobre la barrera psicológica de los 10.000 puntos. Día tras día ha encontrado apoyo sobre esta barrera que de momento le sirve de salvavidas a la cotización del índice español. Va a acabar desde su apertura semanal, que lo tuvo un poquito por encima de los 10.100 puntos, va a acabar con unos mínimos retrocesos de un 0,70%. El Dow americano en estos momentos se encuentra más o menos en tablas desde su apertura semanal, cotizando en la zona de los 16.142 puntos. Prácticamente, como comentamos, va a acabar la semana en tablas. El DAX ETRA alemán también va a acabar prácticamente con unos mínimos retrocesos, cotiza en estos momentos un poquito por debajo de su punto de apertura semanal, con unos retrocesos nos marca en estos momentos de un 0,11%, mínimos retrocesos insignificantes prácticamente. Lo único que hace el DAX es merodear el precio de apertura anual en los 9.617. Lo prueba, lo testea un poquito por encima, un poquito por debajo, pero siempre teniéndolo como eje central de operaciones durante toda la semana. Será primordial y mientras la cotización del DAX no nos abandone los 9.617, no nos va a orientar de movimientos definidos para la semana que viene ni en semanas sucesivas. También vamos a llamar la atención sobre las cotizaciones de la plata y el oro. La plata consigue unos avances en estos momentos de un 2% desde su punto de apertura semanal que lo tuvo en la zona de los 21,67, consigue unos avances del entorno del 2%. Atentos a la directriz bajista de largo plazo que le echamos un vistazo en temporalidad mensual para ver cómo esta directriz será clave la semana que viene en caso de que se atreva la cotización a aprobarla. Directriz que nos viene desde abril del año 2011. Atentos a la misma porque la tenemos a tiro de bala y será primordial no solo para negociaciones de corto, sino también para negociaciones de mediano y de largo plazo en caso de que se atreva con esta directriz, en caso de que esta directriz sea quebrada al alza la semana que viene. Por la parte de abajo vemos como la plata día tras día se está apoyando en la congestión de muy largo plazo que tiene en los 21,37. Sobre todo esta semana, como vemos, dos intentos y dos rechazos perfectos de la congestión de muy largo plazo de los 21,37. Encerrada la cotización entre la directriz bajista de largo que nos viene desde el año 2011 y esta congestión histórica en los 21,37, barreras que serán claves y determinantes la semana que viene. Vistazo también al oro. Vemos como por la parte de arriba la congestión de muy largo plazo de los 1.330 ha sido eficiente durante toda la semana, sujetando al alza a la cotización del oro. Va a conseguir cerrar con unos mínimos avances de un 0,50%, con presión bajista de este nivel que será primordial la semana que viene para la evolución del oro. Bueno, vamos a las divisas, que es lo que nos ocupa. Vamos a centrarnos en primer lugar y como siempre en la cotización del euro dólar. Condiciones de mercado pobres, paupérrimas totalmente las que nos ha marcado la cotización del euro dólar esta semana que hemos terminado. Vamos a fijarnos en el recorrido intrasemana
un máximo en el 1,3776 y un mínimo la cotización del par en el 1,3686. Como vemos, prácticamente unos 90 puntos, 89, 90 puntos. Atención porque la cotización del euro dólar desde el año 2002 no había marcado unas condiciones de mercado tan pobres en intrasemana. Vamos a trasladarnos a otra plataforma de gráficos para ver cómo desde el año 2002, exactamente desde el mes de abril del año 2002, no nos había marcado unas condiciones y unas oscilaciones tan pobres de mercado en la cotización del euro dólar. Como vemos, esta vela también pobre, muy pequeñita, de 86 puntos del mes de abril del año 2002, perdón, del mes de octubre del año 2002 con 86 puntos. Esta semana nos va a cerrar con una fluctuación, si estas 3 horas de negociación que nos quedan todavía pues lo permiten, con una fluctuación de 88-89 puntos. Es decir, llevábamos prácticamente 12 años sin tener una semana tan pobre en cuanto a la condición de mercado. Un mensaje muy importante de los inversores y debemos de tenerlo en cuenta. La condición de mercado siempre es estrategia fundamental para saber desenvolvernos, para saber negociar en cualquier producto de renta variable. Como comentamos, estas condiciones tan pobres deben de ser adaptadas para nuestras estrategias. No siempre las mismas estrategias nos sirven y no son de utilidad para las distintas condiciones de mercado. De ahí que debamos adaptar nuestras estrategias, nuestras gestiones de puntos y sobre todo nuestras gestiones de capital. En el mercado los puntos son una simple herramienta, como siempre decimos, no es nuestro objetivo. El objetivo en el mercado es ganar dinero y para ganar dinero debemos de acoplar bien nuestros planes de negocio, debemos de estudiar bien nuestras estrategias y sobre todo la condición de mercado que nos marca el producto que estamos operando. Para señal, la muestra del euro dólar. Condiciones muy pobres, condiciones paupérrimas. Esta semana ni siquiera 100 puntos de fluctuación de máximo a mínimo. Comenzamos el recorrido desde la apertura semanal el día 16 domingo cuando abrió el mercado por la noche en la zona del 1,3709. Como vemos, los primeros compases de semana, el lunes día 17 se mantuvo estable, siempre merodeando el punto de partida semanal, sin dirección, sin fluctuación y prácticamente sin oportunidades de negocio durante todo el lunes día 17. El martes día 18 la cotización se puso en marcha y le dio el primer golpe al precio de apertura anual, 1,3750, que a la postre, como veremos, va a ser determinante para el final de semana. Probó durante varias horas el precio de apertura anual y lo que es más importante, una directriz alcista que se nos ha convertido en eje inclinado de mediano plazo y entre las dos barreras sujetaron perfectamente al alza a la cotización del par durante todo el día 18, el miércoles 19 y como podemos apreciar en la imagen, el miércoles 19 en sesión americana quebró a la baja el precio de apertura anual y estos rechazos en la apertura asiática del jueves día 20 llevó a la cotización del euro dólar a los mínimos intrasemanales en el 1,3686 y medio, 1,3687. Las actas de la última reunión de la FED de Estados Unidos muestran que ya hay varios funcionarios en discrepancias, es decir, hay varios funcionarios que ya abogan por una futura subida de tasa de interés por parte de la FED. Atentos al dato por si esto se confirmara en próximas reuniones de la FED, pero ya es un apunte que, como comento, hay varios funcionarios de la FED que abogan por ello. Este movimiento bajista es atribuido, el movimiento bajista más importante que ha tenido el euro dólar, es atribuido a esas actas de la FED y desde ahí, desde el mínimo intrasemana, la cotización empezó a recuperar terreno, encontró apoyo sobre el precio de apertura semanal, el 1,3709 en la sesión americana del jueves día 20, se mantuvo ahí, fue a buscar la apertura semanal en apertura europea el viernes día 21 y desde ahí rebote al alza en sesión americana hasta su precio de apertura anual.
que si el tiempo, estas casi 3 horas de negociación que quedan de hoy viernes, no lo impide, pues seguramente quedará imantada, se nos quedará a dormir en esta zona de precio de apertura anual que será vital para la negociación del par la semana que viene. Con perspectivas de mediano plazo, la cotización del par debe de abandonar esta zona de precio de apertura anual, porque si no va a seguir con condiciones de mercado pobres, siempre imantada por el precio de apertura anual y sin mostrarnos movimientos definidos ni al alza ni a la baja. Ténganlo muy en cuenta porque el 1.3750 será clave para la semana que viene. Vamos a llamar la atención también sobre una directriz alcista de corto plazo que se nos ha generado ya desde el pasado día 6 de febrero. Esta directriz la semana que viene también será clave en caso de que vaya a por ella y consiga quebrarla a la baja. Ténganla en cuenta, trácenla porque para la operativa intradía e intrasemana será clave en caso de que la ataque. Vamos a ver cómo acaba la cotización del euro dólar en el periodo semanal. Al final nos va a terminar con unos ligeros avances, vamos a tirarle, como siempre, unos avances porcentuales para ver estos avances mínimos con los que va a acabar de un 0,23%, prácticamente insignificantes para un periodo intrasemana. Desde que abrió la cotización el día 1 de febrero, vamos a ver lo que consigue avanzar la cotización del euro dólar. Nota muy importante, por supuesto, porque estamos a punto de acabar el mes de febrero. Desde el día 1 de febrero, la cotización del par consigue unos avances ya de moderados a importantes de un 1,90% en términos intramensuales. Cuidado, repito, porque si estos avances del mes de febrero se confirman el próximo viernes 28 de febrero, sería un apunte, sobre todo si cerrara el mes de febrero por encima del precio de apertura anual. Atentos a estos detalles porque para el mediano plazo serían importantes. Con respecto al punto de partida anual, pues bueno, como vemos en estos momentos, mínimos retrocesos de un 0,07%, es decir, prácticamente en tablas desde el día 1 de enero. Vamos a hacer unos recorridos desde temporalidades mayores, como siempre, nos vamos a la temporalidad trimestral para ver estos detalles en temporalidades amplias, en los ríos potentes, en las corrientes generales del mercado. El detalle más importante que nos deja en este primer trimestre es el apoyo perfecto que está teniendo en el 1,3606, después del quiebre del último trimestre del año 2013, quiebre por encima de esta congestión histórica siempre muy potente y siempre ejerciendo muchísima fuerza sobre la cotización, repito, importante y determinante para negociaciones de mediano y largo plazo. Mientras no nos pierda en este año 2014 el 1,3606 y lo que es más importante, la directriz alcista de muy largo plazo, que es con lo que pelea la cotización desde el segundo trimestre del año 2012, mientras no nos pierda esta doble barrera, no hay miedo de movimientos bajistas importantes para el euro dólar en este año 2014. Vamos a un gráfico de temporalidad mensual para ver los detalles que nos deja la cotización en esta temporalidad. Lo más importante, como siempre, la directriz bajista de largo. Cuidado con ella, porque la próxima semana nos va a pasar por nuestro mapa de operaciones. Un cierre semanal ya nos indicaría algo importante, pero el cierre mensual, el 28 de febrero, por encima de esta directriz y por encima del precio de apertura anual, sería una doble barrera muy importante para el año 2014. Las condiciones no vamos a destacar nada más del gráfico de temporalidad mensual, vamos a un gráfico de temporalidad semanal. Las cotizaciones de los cruces con el dólar americano se mantienen muy estables. Después veremos el libra dólar, el dólar franco suizo también y el AUD USD. Todos están merodeando más o menos sus puntos de apertura anuales. Denota totalmente indecisión en los inversores. Los inversores tienen muchas dudas sobre las economías de Estados Unidos, del Reino Unido, de la zona euro. Pero lo que más imanta y lo que más atrapa a las cotizaciones y hace que se mantengan en un estrecho rango es que no hay favor del carry trade. Es decir, el carry trade en estos momentos está
paralizado, está muerto en la mayoría de los cruces con el dólar americano. Si no hay carry trade, no hay estímulo para los inversores para posicionarse en posiciones compradoras o vendedoras de mediano y de largo plazo. Si ese estímulo no se incentiva, si no hay variación en las tasas de interés próximamente, seguramente nos mantengamos en estrechos rangos porque no hay ese incentivo, ¿no? Por parte del carry trade, por parte de los inversores no es atractivo en este momento las operaciones de mediano y mucho menos las de largo plazo. De ahí que se mantengan muy erráticas, de ahí que se mantengan en estrechos rangos y repito, para ver movimientos definidos o bien se ve una clara diferencia entre las economías más potentes a nivel mundial o bien hay un aumento de tasas de interés por parte de algún país importante, Estados Unidos, la zona euro, el Reino Unido, y de momento parece ser que eso no va a ocurrir. Hasta que eso no ocurra, el carry trade no se incentivará, no se animará en los principales pares de divisas y lo lógico es que nos mantengamos en estrechos rangos. Como digo, las negociaciones de mediano y de largo plazo, como podemos apreciar en este gráfico de temporalidad semanal, están prácticamente paralizadas, están prácticamente muertas, siempre en un estrecho rango desde hace ya prácticamente 2 años. De temporalidad semanal vamos a destacar, vamos a expandir un poquito el gráfico después de haber hecho ese pequeño apunte sobre el carry trade que siempre es importante, sobre todo lo tienen muy en cuenta los grandes inversores, los grandes fondos de inversión, los grandes bancos a nivel mundial porque se nutren de ello, ¿de acuerdo? Entonces, a los pequeños inversores lo que nos queda es ponernos a su rueda, ¿no? Ponernos a el sentido en el que giran los grandes inversores y de momento no nos dicen absolutamente nada y no nos orientan de ningún movimiento definido. Lo observamos perfectamente aquí en temporalidad semanal, como semana tras semana la cotización del par intenta quebrar al alza el precio de apertura anual, pero de momento no lo ha conseguido ninguna semana. Hoy viernes 21 de febrero cotiza en estos momentos en el 1,3137. Si al final de la jornada, que quedan un poquito más de 2 horas de negociación, consiguiera cerrar el par por encima del punto de partida anual, le podría dar pie, le podría dar apoyo para abrir la semana que viene con ímpetu alcista y atreverse a atacar la directriz bajista de largo plazo. Detalles, lecturas importantes siempre a tener en cuenta. Deben de tener en cuenta, como comento siempre, que la lectura del mercado es la herramienta más potente. Las estrategias y sistemas operativos son simplemente eso, herramientas. Pero lo más potente, sin duda alguna, es la lectura del mercado para saber por dónde vamos y hacia dónde podemos dirigirnos. En temporalidad diaria no vamos a destacar simplemente los detalles, como vemos esta semana, día tras día, ha chocado la cotización con el precio de apertura anual y con este eje inclinado alcista de mediano plazo que siempre ejerce fuerza de resistencia sobre la cotización. Incapaz de quebrar durante toda la semana, como comentamos, el punto de partida anual y el eje inclinado alcista de mediano plazo cerrará presumiblemente hoy viernes, se nos quedará a dormir en el 1,3750. Volvemos al gráfico de temporalidad de 4 horas para colocarle ya los principales niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene. En primer lugar, y como siempre, le vamos a colocar las principales resistencias. Atentos el domingo cuando abra el mercado por la noche, domingo día 23. Si consiguiera encontrar apoyo, la cotización el domingo día 23 por la noche o el lunes en sesión asiática o europea sobre su punto de apertura anual 1,3750, le daría fuerza alcista en las primeras horas de negociación de semana y en las primeras jornadas. Atacaríamos una resistencia delimitada por dos ejes de operaciones. El uno de mediano plazo alcista, que es este, y el otro de mediano plazo bajista. Se cruzan ambos en el nivel del 1,3785. Cuidado, resistencia para la semana que viene. La resistencia más importante la vamos a topar en una congestión de mediano plazo. 1,3863, no por la congestión, pero sí porque confluye con la directriz bajista de largo plazo que nos viene desde los máximos históricos del año 2008 que hemos visto anteriormente delimitada en temporalidad mensual. Atentos al 1,3863 porque es la principal pieza a batir por la parte de arriba la próxima semana.
En caso de que la cotización se atreva con esta doble barrera y sea quebrada al alza, nos vamos directamente a la zona del 1,40, exactamente en el 1,3994. Le colocamos la última resistencia para la semana que viene. La siguiente, si la tomamos en cuenta también en caso de que nos quebrara el 1,3994, nos iríamos ya a una congestión de largo en el 1,4077. Por si acaso también le colocamos este nivel. Por la parte de abajo, como hemos comentado ya en varias ocasiones, cuidado con el precio de apertura. Si el domingo por la noche no tiene fuerzas para girar al alza por encima del 1,3750 y fuera rechazada la cotización a la baja, probaríamos la directriz alcista de corto plazo. Trácenla si no la tienen porque será vital en los primeros compases de semana en caso de que la ataque. Si va a buscar la directriz alcista de corto plazo, nos queda muy cerquita la congestión de mediano del 1,3675, soporte importante. El soporte más importante viene delimitado por la congestión de muy largo plazo, 1,3606. Ya hemos visto anteriormente en temporalidad trimestral y si no lo recuerdan, vuelvan para atrás en el vídeo para ver esa lectura sobre la congestión del 1,3606. Primordial en este año 2014, de momento, con su quiebre en el último trimestre del año 2013 y con sus apoyos perfectos en este primer compás de año 2014. Principal soporte para la semana que viene, 1,3606. Desde ahí nos vamos directamente a una doble barrera delimitada por un eje inclinado alcista de mediano que nos confluye prácticamente con la congestión de mediano del 1,3495. Soporte también importante. Y quebrado el 1,3495 nos iríamos a una congestión de mediano largo en el 1,3388. Como vemos, ya bastante alejada de la cotización actual a más de 300 puntos, a 340 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, si al final cierra hoy viernes por debajo del precio de apertura anual, 1,3750, la clave inmediata a vigilar. Si apoya en los primeros compases de semana, nos atreveríamos con resistencias superiores. Por el contrario, un rechazo en firme, la semana que viene nos atreveríamos con la directriz alcista de corto y niveles inferiores. Y tengan muy en cuenta que la semana que viene tenemos cierre de semana y cierre de mes el viernes 28 de febrero. Continuamos con el dólar yen. Poquita historia la que nos ha dejado la cotización del dólar yen la semana que estamos a punto de terminar. Como vemos, la cotización nos arrancó sobre la congestión de mediano de los 101,62. Esta congestión que a la postre, como vemos, sería clave para sujetar a la cotización del par el jueves día 20 en apertura europea. Va a acabar, como vemos, en la zona de los 102,60. Desde su apertura semanal vamos a ver lo que avanza la cotización desde su apertura semanal, como vemos, desde la zona de congestión de mediano plazo de los 101,62. Va a conseguir terminar con unos avances moderados de un 0,98%, perdón. Unos avances de moderados ya tirando a abultados para unos términos intrasemanales prácticamente del 1%, 0,98% en estos momentos. Desde el día 1 de febrero, la cotización del par, el día 1 de febrero, que nos arrancó en la zona de los 102, consigue en estos momentos unos avances intramensuales de un 0,63%. Y en términos intraanuales vamos a comprimir el gráfico para ver cuánto retrocede la cotización desde su punto de partida anual en los 105,32, retrocede todavía un 2,56% desde su apertura anual. Detalles todos ellos importantes a tener en cuenta. Poquita historia, metida en un estrecho rango de 100 puntos prácticamente durante toda la semana, la cotización sin conseguir salir de este rango. Al igual que el euro dólar, al igual que el dólar franco suizo, no han tenido fuerzas para quebrar esos rangos en los que se han metido las cotizaciones de los principales pares. Le echamos un vistazo a las temporalidades históricas con más poder en el mercado y con más fuerza. Trimestral 1985 nos arranca esta directriz bajista de largo plazo quebrada al alza en el primer trimestre del año 2013. Sigue vigente y es lo que manda en el muy largo plazo sobre la cotización del dólar yen.
Temporalidad mensual, lo más importante que destacamos de temporalidad mensual es la directriz alcista que nos arranca desde el año 2012. Directriz, como vemos, que está peleando. Está peleando durante todo el mes de febrero, va a ser primordial. El cierre por encima o por debajo de esta directriz podría orientarnos de por dónde puede circular la cotización del par en el próximo mes de marzo. Atentos a la misma, trácenla si no la tienen en temporalidades superiores para que luego les salga en temporalidades inferiores y les sirva también para negociaciones de corto. De temporalidad mensual nada más, ver simplemente cómo desde su punto de apertura anual lo único que ha hecho la cotización del par es retroceder desde el día 1 de enero cuando abrió el mercado este año 2014. En temporalidad semanal vamos a ver si nos ofrece alguna información adicional. Bueno, poquito, simplemente que en temporalidad semanal hemos tenido el quiebre de esta directriz de largo plazo, que debemos de tenerla en cuenta con confirmaciones potentes en temporalidad mensual, pero en temporalidad semanal, como vemos, nos ha quebrado, nos ha confirmado y nos ha hecho ya su recorrido. Directriz que será primordial y primordial va a ser los 103.30, esta congestión de mediano que, como vemos, se le resiste a la cotización desde mayo del año 2013, congestión histórica y por la parte de arriba el punto de apertura anual. Mientras la cotización del par no consiga quebrar esta triple barrera, sobre todo posicionarse por encima del punto de partida anual, no vamos a ver movimientos alcistas importantes para este año 2014 en el dólar yen. Vistazo en temporalidad diaria, por si pudiera proporcionarnos informaciones adicionales. Poquito, simplemente observar la congestión de mediano en los 101.62 como le ha servido de apoyo en las últimas jornadas. Congestión que nos viene de años atrás, de ahí que siempre ejerza fuerza sobre la cotización. Posicionado por debajo de la directriz, vemos cómo fue golpeada durante varias jornadas. La directriz fue quebrada, confirmada ya en el cortito plazo con sus recorridos, en fin. Las directrices de largo plazo se comportan dependiendo de las temporalidades en las cuales estemos trabajando, pero siempre debemos de tenerlas en cuenta para nuestras operativas, sean de corto, de mediano o de largo plazo. Por la parte de arriba, el punto de partida anual desde el 1 de enero, como vemos, infranqueable de momento en este año 2014. Regresamos a la temporalidad de 4 horas para colocarle las principales barreras para la semana que viene. Por la parte de arriba, 103.30, congestión de mediano o largo. Primera resistencia inmediata a batir. Cuidado con este muro de mediano plano. Siguiente resistencia, dependiendo del día en el cual atacara la directriz alcista de largo, nos pasaría en un nivel superior o en un nivel inferior, pero más o menos en la zona de los 103.75 aproximadamente. Repito, dependiendo del día, en nuestros análisis diarios iremos detallando por dónde pasa dicha directriz y le iremos colocando las barreras sobre la operativa intradía. Para operativa intrasemana más o menos se la colocamos en los 103.75. Siguiente resistencia, congestión de mediano, 104.52. Desde ahí nos vamos a la principal de semana, precio de apertura anual, 105.32. Y la última en una congestión de mediano en los 106.19. Como vemos, bastante alejado ya de la cotización actual. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, congestión de mediano, 101.62. De quebrar a la baja esta congestión de mediano, nos vamos directamente al principal soporte de semana, de la misma categoría que la anterior, 100.68, y directamente abriéndole la puerta ha quebrado ese nivel a una congestión de largo en los 99.75, prácticamente a unos 100 puntos a unos 300 puntos de la situación actual. Último soporte para la semana que viene. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, por la parte de arriba, cuidado, 103.30. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, 101.62. Seguimos con el análisis. En esta ocasión vamos con la cotización del dólar franco suizo. Los rechazos que tuvo en el principio de semana sobre su punto de partida anual 0,8927 le hicieron muchísimo daño. En la sesión de lunes día 17, en la apertura asiática y apertura europea del martes día 18, vemos cómo la cotización poquito a poco ha ido perdiendo fuerza. E incluso hoy viernes, presumiblemente, si estas 2 horas y medias de mercado que quedan
no lo impide, va a cerrar incluso por debajo de una congestión de mediano de los 0,8991, congestión que ha tenido como eje central de operaciones los 3 últimos días de negociación de semana. Vamos a ver lo que retrocede en la cotización desde su punto de apertura semanal. La cotización nos arrancó un poquito por debajo del precio de apertura anual y va a acabar con unos retrocesos de un 0,48%, retrocesos más bien mínimos en términos intrasemanales. Desde su punto de apertura anual tenemos unos retrocesos más o menos similares de un 0,58% en estos momentos y desde el día 1 de febrero, cuando abrió el mercado, el mes de febrero tiene unos retrocesos de un 2,13%, ya retrocesos de moderados a abultados en términos intramensuales. Recorridos históricos, como siempre, a refrescar memoria nos viene bien. Desde 1985 la directriz bajista de muy largo plazo sigue vigente y, como siempre, trimestre tras trimestre la cotización del par bajo presión bajista de la congestión de muy largo plazo de los 0,9680. Demasiados trimestres ya probando esta congestión y se nos está debilitando la cotización del USD. Desde luego, mientras no vuelva por encima de esta doble barrera, directriz bajista de muy largo y congestión de la misma categoría 0,9680, no vamos a ver movimientos de recuperación para el dólar franco suizo en términos de largo y muy largo plazo. Temporalidad mensual. Expandimos el gráfico para ver los detalles. La cotización nos ha arrancado y, después de ser rechazada de los 0,9147 en el mes de enero, como vemos, precio de apertura anual del año 2013, siempre recordado por los inversores, fue rechazado en el mes de enero y, como vemos, cuidado, porque si nos cierra el día 28 de febrero por debajo del precio de apertura anual, sería ya un detalle importante a tener en cuenta para este año 2014. Ningún detalle más de temporalidad mensual. Vamos a ver en temporalidad semanal, pues nada más, simplemente ver cómo nos va a cerrar con una vela bajista y por debajo del punto de partida anual 0,8927. Como digo, ningún detalle más. Vamos a ver si en temporalidad diaria pudiera proporcionarnos algún detalle. Los detalles más importantes es que durante los 3 primeros días de negociación, el domingo por la noche, el lunes y también el martes, golpeó el muro que supone siempre el precio de apertura anual y no consiguió en ningún momento evolucionar por encima del mismo. Tanto golpear durante 3 días consecutivos, al final los inversores se dieron la vuelta para acabar en negativo esta semana. Temporalidad de 4 horas y principales barreras para la semana que viene. Por la parte de arriba, si al final hoy viernes cierra por debajo de los 0,8991, será la primera resistencia que se encuentre en la cotización del par. De los 0,8891 nos llegamos al precio de apertura anual, 0,8927, resistencia muy importante, pero no la más importante de semana. La resistencia más importante de semana se la colocamos en una congestión de mediano largo, 0,8998, prácticamente en la barrera psicológica de los 0,90, acompañado y ejerciendo fuerza de resistencia por un eje inclinado bajista de mediano plazo que, como podemos ver en la imagen, siempre ejerce fuerza bien de soporte o bien de resistencia sobre la cotización del par. Doble barrera en los 0,8998, principal resistencia de semana. Quebrada esta barrera, recorrido amplio, le abriría la puerta para ir a testear una congestión de mediano en los 0,9075 y medio, 0,9076, como vemos de donde fue rechazada la cotización a finales del mes de enero y principios del mes de febrero. Atentos al detalle. Quebrado incluso este nivel de los 0,9076 nos llegaríamos a una congestión de mediano largo que se nos ha convertido el punto de partida anual del año 2013 en los 0,9148 y medio, 0,9149. Última resistencia para la semana que viene. Por la parte de abajo le vamos a colocar 3 únicos soportes. El primero, en una congestión de mediano, 0,8817. El siguiente, de la misma categoría que el anterior, 0,8757, y quebrado este, le abriría la puerta para ir directamente al último y principal de semana en los 0,8643. Como vemos, un poco más de 200 puntos de la situación actual.
El domingo por la noche, cuando abra el mercado, si hoy viernes al final cierra por debajo de los 0,8891, cuidadito con este nivel, porque si no lo recupera, mucho menos va a recuperar el precio de apertura anual y la presión bajista se acentuará la semana que viene para la cotización del dólar franco suizo. La cotización del par únicamente entraría en presión alcista si consiguiera quebrar el precio de apertura anual de los 0,8927. Seguimos con el siguiente par, libra dólar. Muy errática, volatilidad extrema de corto plazo la que nos ha mostrado la cotización de libra dólar durante toda la semana, como podemos apreciar en la imagen, tan pronto al alza como a la baja, siempre teniendo como resistencia más importante esta congestión de largo plazo en el 1,6709, que a la postre, como vemos, ayudado por un eje inclinado alcista de mediano, ha sido clave el viernes día 21 para sujetar al alza a la cotización del par. Es el detalle más importante que nos deja hoy viernes la cotización del par libra dólar. Unos malos datos de empleo, la tasa de desempleo en el Reino Unido ha quedado en el 7,2, una décima por encima de lo esperado, y también unos datos muy malos de ventas minoristas publicados esta semana le han hecho daño al final a la cotización y se nos ha precipitado a la baja. Va a cerrar con pérdidas. Esas pérdidas las vamos a ver con los avances porcentuales, herramienta imprescindible para seguir la evolución de la cotización de cualquier producto de renta variable. Las cotizaciones avanzan o retroceden en términos nominales, pero también en términos porcentuales, y esta herramienta, por supuesto, es imprescindible para saber por dónde circulan las cotizaciones de los productos. En este caso, el libra dólar nos va a cerrar con unos retrocesos intrasemanales de un 0,76%. Atentos al dato, como vemos, unos retrocesos moderados en términos intrasemanales. En términos intraanuales, desde el día 1 de enero, desde el 1,6568, todavía consigue avances, consigue mantenerse en positivo, mínimamente un 0,42%. Y desde el día 1 de febrero, que la cotización del libra dólar nos arrancó en la zona del 1,6436, como vemos, consigue unos avances intramensuales de un 1,22%, unos avances moderados en términos intramensuales. Nos vamos al gráfico de temporalidad mensual para ver los detalles más importantes nos los deja la directriz alcista de largo, como siempre, mes tras mes, imantando a la cotización, probando esa fuerza de la directriz. Vamos a expandir el gráfico, esta directriz que nos viene desde enero del año 2009, quebrada a la baja en febrero del año 2013. Ha ido a realizar su pullback correspondiente y, como vemos, desde el mes de septiembre del año 2013 siempre la toca todos los meses. Los últimos 3 meses, el detalle más importante es que está encontrando apoyo sobre la misma mes tras mes. Cuidado con ella, trácenla desde enero del año 2009 si no la tienen, porque será clave para el mes de marzo y la semana que viene será clave porque nos pasará por nuestro mapa de operaciones. Ningún detalle más de temporalidad mensual. Nos vamos a temporalidad semanal para ver si nos ofrece alguna información adicional. Las informaciones adicionales, vamos a expandir el gráfico. Por la parte de arriba vemos cómo durante varias semanas se le resistió el precio de apertura anual a la cotización. Desde ahí fue rechazada, sujetado por la directriz alcista de largo que hemos detallado anteriormente en temporalidades superiores, y por el precio de apertura anual del año 2013, que ha sido vital en el 1,6248 en el mes de enero, en la primera semana del mes de febrero. Vemos cómo fue a buscar el punto de partida anual, siempre clave, aunque sea del año pasado. Los inversores no se olvidan de él de momento y ejerce muchísima fuerza. Como vemos, rebote al alza potente, encontrando apoyo en la directriz de nuevo, y desde ahí el detalle más importante de esta semana es que va a cerrar por encima del precio de apertura anual, vital de aquí en adelante. Como en pares anteriores, vital será el 1,6568, como por la parte de arriba el 1,6709. Van a ser las dos barreras que van a delimitar a la cotización de libra dólar la semana que viene. Temporalidad diaria. Poquito que destacar, simplemente como después del quiebre del 1,6709 por la parte de abajo, el pasado martes, día 18, ha intentado todos los días
el miércoles, el jueves y el viernes volver por encima del 1,6709 y del eje inclinado alcista de mediano plazo y no lo ha conseguido en ningún momento. Primordial, como digo, 1,6709 para la semana que viene. Volvemos al gráfico de temporalidad de 4 horas y le colocamos las principales resistencias y soportes. Por la parte de arriba le vamos a colocar en primer lugar congestión de largo y eje inclinado alcista de mediano. Cuidado con esta doble barrera, ejerciendo siempre fuerza sobre la cotización, en este caso de resistencia. 1,6709. Primera resistencia a batir y principal de semana. Cuidado con este nivel. Siguiente resistencia, congestión de mediano plazo, 1,6842. Y la última, prácticamente en la barrera psicológica del 1,70, exactamente en el 1,6998. Como vemos, bastante alejada de la cotización actual a 360 puntos. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene fuerzas para girar por encima del 1,6709, se precipitará a probar el precio de apertura anual. 1,6568, primera pieza a batir por la parte de abajo. Siguiente soporte, congestión de mediano, 1,6512. El siguiente y de la misma categoría, 1,6408. Muy cerquita ya nos pasa la directriz alcista de largo. Atentos porque va a ser el principal soporte de semana, en el 1,6365. Nos aparece para el mapa de operaciones de la semana que viene principal soporte. Y el último, congestión de mediano, en el 1,6301. Como vemos, a unos 340 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, por la parte de arriba, de forma inmediata, vigilando 1,6709. Además de ser la primera, es la principal resistencia de semana. Por la parte de abajo, como primer soporte, precio de apertura anual, 1,6568. Como vemos, el par libra-dólar también cruce con el dólar americano, indecisión total, merodeando e imantándose su cotización sobre los puntos de partida anuales. Repito, mientras no se nos separen de ellos, no nos van a mostrar movimientos definidos en este año 2014. Continuamos con el análisis y en este caso vamos a ver la cotización de la USD. Muy errática la cotización de este par de divisas que nos arrancó la semana en la zona de los 0,9060 y enseguida el precio de apertura semanal ejerció fuerza sobre la cotización, fuerza de resistencia y se nos precipitó a la baja. Como vemos, se mantuvo imantado en un nivel de corto que tiene en los 0,9032, pero a la postre, como vemos, va a acabar en negativo. Retiramos los avances porcentuales para ver estos retrocesos en términos intrasemanales. Va a acabar con un 1,06% en estos momentos de retroceso. Unos retrocesos de moderados a abultados en términos intrasemanales. Desde su punto de partida anual todavía cotiza en positivo, mínimamente un 0,94% en términos intraanuales. Y desde el 1 de febrero la cotización del par consigue unos avances de moderados a abultados en términos intramensuales de un 2,27%. Para la semana que viene vamos a tener en cuenta esta directriz bajista de cortito plazo que se nos genera desde el día 18 de febrero, porque al no tener por la parte de arriba niveles de congestión importantes, solamente niveles de corto, seguramente será clave y será tomada por los inversores en caso de ser quebrada al alza. Trácenla si no la tienen, porque para negociaciones de corto y negociaciones de intrasemana también será clave. Vistazo en temporalidades superiores, temporalidad mensual, para sacar los detalles que nos ofrece la cotización en el largo y en el muy largo plazo. Cuidado porque el nivel de congestión de muy largo plazo de los 0,8888 que sujetó a la cotización durante el año 2013, vemos cómo fue quebrado a la baja. Cuidado el mes de enero. Es lo que manda sobre la cotización, aunque momentáneamente esté por encima del mismo, cuidado, repito, 0,8888, que además al confluir con su precio de apertura anual prácticamente a 3 puntitos de diferencia con los 0,8885 es una doble barrera vital para la negociación de este par, para el mediano plazo, para el largo plazo y además nos sirve también para las operativas de corto plazo como fuerzas de atracción. Vamos al gráfico de temporalidad semanal.
prácticamente ninguna información adicional, simplemente que momentáneamente se encuentra por encima del punto de partida anual y de la congestión de muy largo de los 0,8888. Es el detalle que nos va a dejar esta semana la cotización de el AUS-USD. Temporalidad diaria. Nada que destacar de temporalidad diaria, simplemente ver cómo día a día durante esta semana poquito a poco ha ido descendiendo para acabar con ese retroceso en el entorno del 1%. A tiro de bala, la semana que viene el precio de apertura anual todo cabe indicar que por lo menos un golpecito a lo largo de la semana le va a dar al punto de partida anual y a la congestión histórica de muy largo plazo 0,8885, 0,8888. Volvemos a la temporalidad de 4 horas. Colocamos principales barreras. En primer lugar, resistencias para la semana que viene. Volver a llamar la atención sobre la directriz bajista de corto. Trácenla porque será primordial la semana que viene. Si consigue quebrarla al alza, nos vamos a topar con un nivel de corto, 0,9032. Siguiente resistencia, otro nivel de corto y principal de la semana que viene, 0,9119. Nos pasa una directriz, una directriz de mediano plazo sobre los 0,9225, dependiendo del día en el cual ataque esta directriz, pero más o menos en la zona de los 0,9225. Y quebrado esta directriz nos vamos directamente a una congestión de largo en los 0,9325. Última resistencia para la semana que viene. Cuidado por la parte de abajo, le está esperando a la cotización el precio de apertura anual y la congestión de muy largo, 0,8885. Primer soporte y principal de semana. Quebrado los 0,8885, recorrido bajista. Le abriría la puerta para ir de visita a un nivel de corto, 0,8769. Siguiente soporte de la misma categoría que el anterior en los 0,8661. El último que le colocamos para la semana que viene a unos 300 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, vigilando la directriz bajista de corto y el nivel de corto en los 0,9032 como primeras resistencias. Por la parte de abajo, como primer soporte y principal de semana, cuidado, 0,8885. El quiebre de este nivel sería lo único que metería la cotización del par bajo presión bajista la semana que viene. Terminamos con el AUS-USD y nos vamos con el euro-yen. La lectura más importante que nos deja el euro-yen es este apoyo perfecto en la congestión de largo de los 139,41. Nivel de congestión de años atrás que siempre ejerce fuerza, bien de soporte o bien de resistencia cada vez que llega la cotización al mismo. Este apoyo del jueves día 20 en apertura europea la ha impulsado al alza y los posteriores apoyos sobre la directriz alcista de largo que veremos a continuación en temporalidad mensual trazada es lo que han impulsado a la cotización del euro-yen al alza. Vamos precisamente, bueno, en primer lugar vamos a temporalidad trimestral como siempre para echarle el vistazo. En congestiones de muy largo plazo la cotización se encuentra más o menos en términos intermedios, es decir, por la parte de arriba está muy lejana la zona de los 150 y por la parte de abajo está muy lejana también ya la zona de los 133,50, que son las barreras históricas más potentes que tiene el par. En temporalidad mensual, directriz alcista de largo plazo. Cuidado porque es con lo que pelea la cotización del par. Encuentra apoyo sobre la congestión de largo 139,41 y la directriz alcista de largo plazo. Mientras esta doble barrera no la pierda la semana que viene, no hay miedo de movimientos bajistas. Y si tenemos un cierre mensual el 28 de febrero por encima de esta doble barrera y sobre todo si recuperara el precio de apertura anual de los 144,81, metería a la cotización en presión alcista para el próximo mes de marzo. Detalles importantes a tener en cuenta del euro-yen. Temporalidad semanal. En temporalidad semanal vemos la directriz alcista de largo, como se nos genera en noviembre del año 2012. Cómo pelea, lleva 4 semanas peleando con la misma, ningún quiebre definido y mucho menos confirmado. Y vemos cómo esta semana va a encontrar un apoyo, está encontrando un apoyo firme y efectivo sobre esta doble barrera. Por la parte de arriba le estará esperando el punto de partida anual en los 139,41 si es que la cotización sigue al alza. Perdón,
el precio de apertura anual en los 144,81. Vemos como desde el día 1 de enero lo único que ha hecho la cotización del euro-yen es retroceder. Lo tomamos como una ligera toma de beneficios del movimiento alcista que nos marca desde julio del año 2012. No es una corrección potente, no es un cambio de dirección de mediano ni de largo plazo, es simplemente una toma de utilidades. Temporalidad diaria. La temporalidad diaria nos deja el quiebre de la directriz bajista de mediano plazo. Desde el 27 de diciembre vemos cómo fue quebrada, cómo encontró su punto de apoyo sobre la congestión de largo durante varias jornadas y después los apoyos que ha tenido en la jornada del día 19 miércoles, día 20 jueves y hoy día 21 viernes sobre la directriz alcista de largo, que es lo que tiene capturada a la cotización del par día tras día. Eje inclinado, directriz alcista de largo, que será primordial el domingo por la noche cuando abra el mercado. Temporalidad de 4 horas, principales niveles para la semana que viene. En primer lugar, la cotización del par se va a encontrar con un nivel de corto. Nos pasa en los 141,65, primera resistencia. Siguiente, de la misma categoría que la anterior, 143,01. Si quiebra los 143,01, le abriría las puertas para ir directamente al principal nivel de resistencia de semana, 144,81, precio de apertura anual. Y un nivel de corto un poquito por encima en los 145,78, como vemos a unos 500 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo vamos a expandir un poquito el gráfico para ver más en detalle los principales soportes. Por la parte de abajo, cuidado con la directriz alcista de largo plazo. Si no la tienen bien trazada o sus plataformas de gráficos no se lo permiten, pueden seguir nuestros análisis de operativa intradía e iremos detallando por dónde pasa cada día esta directriz alcista de largo. Por la parte de abajo y en los primeros compases de semana nos pasa en la zona de los 140,35. Primer soporte inmediato a vigilar. Desde ahí le abriría la puerta para ir en busca del principal soporte de semana, congestión de largo, 139,41. Detalle importante, no, importantísimo el que nos deja sobre esta congestión de largo esta semana la cotización del euro-yen, 139,41. De los 139,41 nos topamos con un cruce de líneas. Eje inclinado bajista de mediano plazo, que siempre ejerce fuerza sobre la cotización y volverá a ejercer, y otro eje inclinado alcista de mediano. Confluyen ambos en los 138,55. Quebrado los 138,55 nos desprendemos hasta una congestión de mediano plazo, 138,02. Soporte importante y desde ahí recorrido muy amplio hasta el último que le colocamos en los 136,15. Congestión de mediano plazo a unos 500 puntos de la situación actual, un poquito menos de 500 puntos. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vigilando por la parte de abajo lo que es la directriz alcista de largo plazo. Como hemos dicho anteriormente, nos pasaría en los primeros compases de semana sobre los 140,35. Por la parte de arriba le estará esperando una primera resistencia en un nivel de corto en los 141,65. Entre estos dos niveles está la clave inmediata para seguir la evolución del euro-yen la semana que viene. Bueno, pues terminamos el análisis para la semana que viene de previsión del 24 al 28 de febrero. Tengan en cuenta que es la última semana de negociación del mes de febrero. Coincide cierre semanal y cierre mensual. Repito, ténganlo muy en cuenta. Esperamos desde Forex Índices que esta lectura del mercado, este análisis y la colocación de niveles les sean de utilidad para su negociación intrasemana y también para su negociación de intradía. Nada más, ya saben dónde estamos. Si quieren ponerse en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página o correo electrónico, ahí estamos para ayudarles. Muchas gracias, buen negocio y hasta la semana que viene.